Romerito en la Escuela del Olvido. La Escuela del Olvido era una construcción de adobe y teja de barro donde el olor a humedad se mezclaba con el del polvo de tiza. No había vidrios en las ventanas, solo marcos de madera que permitían que el rumor del río entrara al aula sin pedir permiso. El chirrido de la tiza contra el viejo pizarrón de cemento sonó como un clavo rayando un cristal. El profesor Alfredo se dio la vuelta, con el rostro encendido. «Romerito», bramó, golpeando el escritorio. «Llevo 20 minutos explicando la constante de gravitación universal y tú sigues mirando ese árbol. ¿Crees que el universo se mueve por magia? Y mira esta cifra. 6,67 por 10 a la menos 11. Es la precisión de siglos de inteligencia humana». Romerito, de apenas 12 años, no se encogió. Miró los números amontonados y sintió una especie de picazón en los ojos. «No es que no sea importante, profesor», respondió con voz suave. «Es que parece que está mal traducido. Es como intentar medir la imaginación con una cinta métrica. ¿Por qué el Creador nos daría una verdad entera si para entenderla tuviéramos que romperla en 1000 pedazos? Porque el universo es complejo», exclamó Alfredo. «Sal de mi clase. Ve a buscar tus respuestas a ese árbol, a ver si él te explica la física mejor que yo». Romerito saltó por el marco de la ventana y caminó hasta la sombra del viejo roble. Al tocar la corteza rugosa, el aire pareció vibrar. Desde el tronco mismo, como si la madera se hiciera transparencia, emergió una figura de luz. No era un extraño, era el espíritu del árbol desdoblándose ante él, un dios que, a diferencia de Romerito, no había olvidado su origen ni el lenguaje de la creación. «Vienes buscando un número que cierre la herida», dijo el espíritu. «Pero buscas con los ojos de un dios que ha olvidado quién es y ahora cree en las reglas de sus captores. Vuestra ciencia es errática y balbuceante. Tu profesor escribe decimales como quien cuenta los barrotes de su propia jaula». El espíritu señaló con un gesto amplio su propia estructura y luego el cuerpo del niño. «Mírame, Romerito. El humano se desgasta tratando de entender lo que ve o imagina afuera, en el vasto universo, buscando respuestas en lugares lejanos como lo que ustedes llaman agujeros negros. Pero vuestra ciencia ignora el código sagrado. Mira este árbol y mírate a ti. Cuando una de tus células se duplica en ese proceso que llaman mitosis, está creando infinitos universos que nacen. Ese lugarcito diminuto que divide a las células mientras se sueltan la una de la otra, es exactamente un agujero negro. Sí. Es justo lo que pensaban, una puerta de entrada a un universo nuevo y naciente». El espíritu se acercó, su voz vibrando con una verdad antigua. «Para tu observación, lo que ocurre en ese diminuto instante de una célula duplicándose parece nada, pero ese mismo evento es el que observan en el firmamento como un proceso de miles de millones de años. El tiempo es solo una ilusión de vuestra escala. La misma geometría sagrada que me forma a mí, rige las venas de tus pulmones, las ramificaciones de las galaxias y esos universos que ustedes llaman moléculas. La creación no suma trozos diferentes, se repite a sí misma en escalas infinitas». En ese instante, el dios del árbol extendió un dedo luminoso y tocó la frente de Romerito. Frente al niño se abrió una ventana de luz pura. Durante unos segundos deslumbrantes, Romerito vio la red que lo unía todo, vio el agujero negro naciendo en la división de su propia célula y como ese vórtice era idéntico al que devoraba estrellas en el cielo. La ventana se cerró, dejando a Romerito con la verdad resonando en su sangre. «No busques afuera, debes implosionar. El camino de regreso es hacia el centro de tu propio ser, allí verás tu divinidad y comprenderás que eres el contenedor de infinitos universos». Romerito regresó al aula. Alfredo dictaba la definición de los números irracionales. El niño caminó hacia la pizarra, tomó la tiza y tachó las constantes. En su lugar, dibujó un gran y brillante 1. «Ustedes se pierden en decimales que no llegan a ninguna parte», dijo Romerito. «La existencia es fractal, profesor. El nacimiento de una célula es el nacimiento de una galaxia, y el vacío que la separa es la puerta que ustedes buscan en el cielo. El día que recordemos la unidad, no necesitaremos motores para tocar las estrellas, solo necesitaremos implosionar hacia ese centro donde somos infinitos».
El salón quedó en un silencio sepulcral. Profesor, si el diseño es tan perfecto, ¿por qué el creador nos dejó perder la memoria? ¿Acaso nos quiere perdidos, divirtiéndose mientras tratamos de comprender la existencia con reglas rotas? Alfredo soltó la tiza. Ve, Romero, susurró. Ve a buscar la respuesta a ese árbol. Romerito salió de nuevo. Se sentó bajo la sombra, esperando que su igual, el dios del árbol, le revelara si nuestro olvido es parte del plan, o simplemente un juego cruel en la escuela del olvido.